los líderes de estos grupos tienen una percepción muy grande, una sensibilidad muy grande para captar cuáles son las debilidades de las personas. Te manipulan psicológicamente de manera que vos no te das cuenta de que estás en algo que está mal. Te crees el cuento o te crees la filosofía religiosa, hay un trabajo hormiga donde sugestivamente vas creyendo. Yo digo que en el segundo que yo firmé un contrato con América, recibo un mensaje de texto que dice: Coco, felicitaciones por tu pase. Me alegro mucho. Encima es sádica, le pone te felicito. No. Es un piso muy importante para nosotras porque nos va a incluir como ciudadanas de primera y no nos va a dejar fuera como estamos el día de hoy para el Estado. ¿Vos te das cuenta que es un día histórico? Es un cambio social y cultural del cual soy parte, pero somos todos parte en realidad. El DNI es muy importante, por supuesto, porque somos ciudadanas y nos sentimos así. El documento es eso, es un documento nacional de identidad y mi identidad es esta. Yo soy quien digo ser, o sea, no soy otra. ¡Ley de identidad! ¡Ley de identidad! La identidad de género ya es ley, pero sin embargo, hay un sector que es el más discriminado de la sociedad, incluso sin siquiera evaluar su capacidad o idoneidad. Waldemar es paraguayo y tiene 22 años. Desde hace 6 meses trabaja de albañil. Lo echaron por trolo. Discriminación. Miles de personas transexuales, travestis y transgénero, desde el momento de querer una vivienda propia hasta la hora de querer buscar un trabajo alternativo a la prostitución, son víctimas de insultos, portazos, violencia, en una palabra, discriminados. Claro está que esto es producto de una sociedad que no hace más que condenar a todo aquello diferente, sin entender que todos formamos parte de la gran diversidad cultural que existe. Hay chicas que te dan por 10 pesos, por 12 pesos, por lo que venga, porque vos tenés que pensar que mañana tenés que pagar el alquiler, que mañana tenés que comer. Tenemos familias y con todos los hijos y tenés que tolerar, qué sé yo, al abuelo de 70 años, ¿entendés? Con el pibe de 4 años arriba del coche y dando cosas y cosas así. Es como ir a pasear a un circo, a un zoológico y decir, nene, son las travestis o son los travestis, acá está, se los presento. ¿Vas a pedir trabajo como mujer? Sí. ¿Y había prejuicios? ¿Te discriminaban? Demasiado. Gente que la mayoría te decía, buscamos una mujer o buscamos un hombre, ¿entendés? Pero cuando la discriminación se hace a un lado, ellas pueden demostrar que todos somos iguales y que una condición sexual no afecta el rendimiento ni la capacidad de una persona. Y a la hora de trabajar, todos somos iguales. Muy buenos días a todos. Bueno, hoy tenemos un living muy lindo, muy divertido. Seguimos con el tema de la ley de género, pero esta vez nos visitan compañeras que están insertadas socialmente, tienen sus respectivos trabajos. Martina trabaja en una prepaga. Alba Rueda es la coordinadora del 0800 del INADI, así que seguramente tendrás un montón de anécdotas para contarnos. Y Loana Berkins, ¿lo dije bien? Otra vez. Para que contraste con mi apellido Quisper Carpachay salteño, entonces ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Loana? Berkins. Trabaja en el Consejo para la Mujer, ¿eh? Bueno, muy bien. Tenemos muchas preguntas, pero recordemos, Martín, ¿no? Que está la ley instalada. Está la ley esperando la reglamentación, ya tuvo la media sanción que faltaba en el Senado y en diputados, así que a partir de ahora 60 días es más o menos lo que se cree. A partir de ahora en Argentina, digamos, cualquier chica trans va a poder cambiar y poder ponerse el nombre que quiera, si se quiere llamar Eleonora, Paula, el nombre de una mujer. Se va a poder hacer solo una vez. Esto también está bueno aclararlo, ¿no? Sí. Porque había varios que preguntaban, bueno, ¿y si pasa que después si se volver a la identidad digamos. anterior? Digamos, es una vez. Si vos después querés volver a cambiarte el nombre, ya tenés que ir nuevamente por la vía judicial. Y también, Toti, te quiero decir, o sea, estuve haciendo las averiguaciones después de lo que fue el debate la semana pasada. Si nosotros nos vamos a la salida de acá, ¿no? Sí. Si, porque esto recordemos, le dije a Toti porque Toti se lo preguaba la semana pasada. No, porque vino una chica, Mariana, que dijo, a ver, esto no es que el trolito de la esquina, ella lo dijo de manera simpática, no discriminando. Sí. Entonces pensamos que un homosexual
pero que no es trans. ¿Podría decir, yo por ejemplo, me quiero llamar Mariana? ¿Cómo Sí. es? ¿Qué pasa? Podés salir así con la barbita, con la corbata y no hay ningún problema. Ningún No, problema. igual, Mirá vos, bueno. Nadie te está mirando qué tenés, Vale, qué no vale tenés, la qué aclaración. aspecto. No, simplemente la Digamos, no identidad tenés que es algo- ponerte pelo largo, maquillarte, ni ponerte Ni travestirte, tetas. no, ni Una travestirte. mujer no es mujer por tener pelo largo. Pelo largo, claro. No, estar pero... maquillada, o sea... Bueno, Pero tampoco hace falta travestirse. es una apariencia. Podés ir vestida de varón. No, y lo más importante para mí que deja en claro la ley también es el tema de las intervenciones quirúrgicas, porque son muchas las chicas que quieren operarse y tenían que ir a Chile. En Chile hay como hay especialistas en Chile. De hecho, tengo entendido que van a tener especialistas de Chile para que en los hospitales públicos y en las clínicas se pueda hacer la intervención, porque acá no hay cultura de hacer ese tipo de intervenciones todavía, para lo que es el cambio de sexo. Pero bueno, eso también es un tema importante Y porque esto va a ser obliga gratis. a las prepagas y a las obras sociales a integrar en sus planes médicos este tipo de intervención, que también me parece un tema importante. Muy bien, ahora nos metemos en las historias personales de las chicas que les digo que son muy divertidas. Acá hacían como un acting antes de empezar. Como ella es la coordinadora del 0800 del IDAE, seguramente habrás atendido, no sé, la mayoría de los casos pasan por vos. Sí, ¿no? del día después de la ley, la verdad es que llamaron muchas personas trans, llamaron aproximadamente 200 personas ese día siguiente para asesorarse. El INADI sacó una campaña en donde efectivamente informaba sobre los contenidos de la ley. Y a mí me gustaría como aclarar un poco el tema sobre cuáles son los requisitos como para poder ir al tema de pedir o solicitar el cambio de nombre y sexo registral, como lo plantea la ley. La ley lo que dice es que efectivamente bajo el respeto a la identidad de género, que es un derecho básico humano porque tiene que ver con el desarrollo y la integridad personal, las personas mayores de 18 años pueden solicitarlo y no se está evaluando. O sea, lo que se está rompiendo es como algún criterio de evaluatorio que existen en otras leyes, como por ejemplo en Uruguay, donde se conforma una comisión que evalúa las solicitudes. Bueno, acá en Argentina no se va a solicitar, digamos, ninguna acreditación de identidad. Esto no va ni por vía médica ni por vía judicial. Bien, con lo es cual, un poco lo que explicaba Martín. Exactamente. Claro. Pero no es un poco viva la Pepa, pregunto. No, ¿Por porque qué? en A ver, realidad ¿qué sería? es una ley Viva la proteccionista Pepa. sobre las identidades Claro. trans, lo que pretende Claro. básicamente... No, es que tengo algo para decirle, Sí, perdón, No, pero a mí, Albita, digo, la pero- voz de, también respetemos, digo, las No, dudas no, de Toti, pero, porque a ver, a lo mejor hay no, mucha yo lo gente que respeto, tiene pero esas a ver, dudas. yo primero digo, que lo es- respeto, pero hay una cuestión. Sí. A mí me hace, el que falta el respeto es él. Cuando, por ejemplo, el otro día, en el debate anterior, dijo, ¿no?, esto de su creencia católica, la cual nosotros defendemos a morir. Sí. Ahora, lo que no hay que permitir es que un pecado para quien lo quiera hacer lo convirtamos en un crimen. No, Eso es, yo conté que mi hay que formación, tenerlo en cuenta, mi formación porque nosotras fuimos en- quitadas de en- todo en- derecho justamente porque Lo un pecado para uno Podemos se nos recordar, puso porque como la un gente a lo crimen. mejor que está del otro Sí. lado no recuerda cuál fue la discusión. No, que no. él le Básicamente, contestó. ¿qué te molestó? No, yo cuando con- yo estaba mirando, y además muchos lo estábamos mirando, digo, las cuestiones de los dogmas religiosos, ¿no? Que, digo, a ver, que administren la fe, los pecados para quien quieran ser administrados. Ahora, lo Pero que pará, no ahora podemos dejemos hacer contar a es Toti que- convertir eso en general. Entonces, él en un momento dijo, ¿no? Dijo de que, bueno, para mí, haciendo galas de su fe, la cual obviamente la respeto, porque cada uno puede creer lo que quiera. Ahora no puede convertir eso en un crimen, No, que es pero lo que déjalo históricamente que aclare se hizo. lo que quiso Yo lo conté decir. porque me parece que no entendiste el mensaje. Yo lo que hacía como una Fue confuso. yo como una autocrítica, dije. Yo me crié en un colegio de hermanos maristas y la verdad que el chip que me metieron a mí es que el gay era un enfermo. Y lo digo como autocrítica, no como que yo mamé eso y eso me parece bien. Si se entendió mal te pido disculpas. Pero lo que a mí, yo conté lo que a mí me enseñaron en un colegio enseñaron que el gay es un enfermo? católico. Claro. Me bajaban ese Pero no chip, solamente en sí. un colegio cristiano enseñaban que el gay era un enfermo. por eso- en lo que yo estudié en venía- el Reconquista, por ejemplo, Por que era un eso colegio esa ley- absolutamente laico. Claro. Y el homosexual era el putito, era el que había que discriminar. O sea, estaba mal porque era No un te enfermo, era un enseñaban perverso. Pero no es Ana, lo lo que que yo hablamos siento- la semana pasada me parece a mí Pero no que siento tenía yo que que ver... es un pecado. Ahora ya lo dejó más claro. La otra vez Claro, no, fue no. como una cuestión, porque yo entiendo Pero la lo cuestión de la entendiste fe. vos, así, en Es lo realidad- mismo que al revés, que si nosotras quisiéramos que todo el mundo se travestice, no, que se travestice quien quiera, sienta o perciba esa cuestión. Pero lo Entonces, entendiste eso es lo que mal, por ahí Ana, es un límite que se pasa De todos rápidamente. modos, Me parece que lo entendiste mal, que estábamos Pero ahora hablando me de quedó lo que claro. Bueno, culturalmente, muchas socialmente gracias. estaba aceptado durante tantos años y que ahora deberíamos cambiar el chip. Era lo que hablábamos.
Justamente fue esa la palabra que usó Toti. Hay mucha gente del otro lado que no se va acostumbrando. Entonces, por eso interesan estos temas. Estamos seguros que se está abriendo. El otro día Barack Obama planteó para la campaña presidencial de Estados Unidos el tema del matrimonio igualitario, algo que acá existe desde antes. Y digo, es una señal que un presidente, un candidato a presidente de Estados Unidos diga, vamos con matrimonio igualitario. Y yo cuando recién decía lo de la vida de la Pepa, perdón, es porque creo que también la identidad es algo tan importante, es un derecho personalísimo, lo estudié en la Facultad de Derecho, que no sé si aparece el registro civil, me quiero llamar Juana. Es que, que se siente Juana. Claro. Está bien, pero digo, sin ningún análisis de la situación, me parece... Hay una definición en el artículo 2 sobre identidad de género y es como la persona la siente profundamente. Percibe, claro. Y eso tiene que ver con adecuar las máximas del derecho a los parámetros internacionales sobre el respeto a las personas y la individualidad de la persona. Tiene que ver con el derecho a la autonomía, si vos estudiaste derecho, tiene que ver con el desarrollo personal y básicamente, y ahí sí quisiera como dar una opinión, la Argentina tiene una cultura de la discriminación que viene de hace muchísimos años sobre las personas trans. Tiene que ver con políticas de criminalización, tiene que ver con la violencia de los agentes de seguridad en políticas criminales. Nosotras hasta hace muy poco, en el año 2007, empezó recién un periodo donde se empezaron a derogar dictos policiales en toda la Argentina donde criminalizaban directamente el travestismo. Ahí con lo quiero cual, ir, ¿no? Bueno, en la con lo cual capital el federal va cambiando los años. acá en la capital todavía existe el código de convivencia. Si al salir nosotras, la policía de Macri nos quiere detener, tiene argumentos legales, porque acá el Código de Convivencia establece en el artículo 81 claramente escándalo en la vía pública o vestimenta contraria a su sexo. Está acá, digo, no es una fantasía. No la van a aplicar porque sabe el escándalo que se va a armar. Pero, digo, herramientas jurídicas las tienen. Entonces, eso también hay que empezar a pensar. Yo quería hacer una pregunta respecto a esto que no necesitan verificar para cambiar tu identidad. Una persona que tenga antecedentes, criminales, exactamente, ¿cómo hace? Los va a seguir teniendo. Los va a seguir teniendo. Los va a seguir teniendo. Tu número de documento siempre es el mismo, lo que cambia es el nombre, nada más. Claro. O sea, vas a seguir teniendo el antecedente criminal. Cambia el género. Ni la madre, no se crea una nueva persona. ¿Me entendés? Porque si no yo no voy a decir soy hija de Mirta Legrand. No, digo, va a ser mi misma madre, mi mismo padre. Y la ley, lo que digo, tiene dos aspectos. Prima de Luna. Que no tenía ningún derecho, pero tampoco ninguna obligación. Si yo tenía deudas, todo, no es que, si no mañana, hoy voy a un banco, me saco un supercrédito, el señor voluntario y mañana la señora no debe. No, la señora va a seguir debiendo. Que el registro civil informe al registro de las reincidencias para que eso también se modifique. La huella dactilar es la misma. Exacto. La huella dactilar es la misma. De hecho, es el modo de constatar la identidad de las personas en Argentina a través de la huella dactilares, con lo cual la identidad de género tiene que ver con otros cambios, tiene que ver con un respeto a la identidad de la persona. Se siente más que con el aspecto visual. Y que el Estado resguarde frente a sus instituciones, en relación a sus instituciones, esa identidad. Entonces, básicamente este cambio en Argentina es un cambio de cultura, como vos estabas planteando, Pamela, tiene que ver básicamente con trabajar y profundizar un marco de igualdad. El matrimonio igualitario dio justamente una discusión y vimos la reacción de la Iglesia Católica en relación a esto. Entonces, digo, los contrastes a veces sirven como para tener en cuenta cuál es nuestra historia y desde qué lugar nos estamos en este momento. A mí lo que me gusta de este living, ¿no? Poder compartir con ustedes, les agradezco, porque es un tema que siempre lo tocamos con Martín, ¿no? Que notamos el cambio, que están a la vista, ni hablar que ahora salió la ley, digo, están los cambios, y hay mucha gente que te dice, no, todavía no, nos sentimos discriminadas, se asocia a las travestis con la prostitución. La prostitución, por ejemplo. Sigue pasando, pero también está el otro lado, digo, porque esto también abre los ojos a cualquier otro empleador que esté mirando y que si tenía alguna duda pueda entender que a lo mejor se está equivocando de no tomarlas. Martino trajo una prepaga, como te presenté. ¿Fue tu primer trabajo? ¿Te habías presentado en otros anteriores? En realidad fue una historia bastante difícil porque no es que yo me presenté y me tomaron. ¿Cómo fue? Hubo un proceso porque
Yo soy de Tucumán, la mayoría, como siempre lo dijo Loana, somos todas del interior, que venimos acá buscando, como le decía el otro día a Alba, Travestilandia, porque te prometen el futuro en ¿Cómo te Buenos prometen? Aires. ¿Quién te promete? En el ambiente se corre como que acá tenés mejor progreso, como que Buenos Aires siempre tuvo otra cabeza. ¿Y se discrimina menos también, se dice? Lo que pasa es que al haber tanta gente pasas más desapercibida, Claro, esa es la ok, realidad, ok. pero no se discrimina menos. No, pero digo, yo sé que no se discrimina menos, pero ¿qué se dice en el interior? ¿Que se discrimina menos en Buenos Aires? Sí, en teoría sí, Ese pero sería el realmente mito. El mito. el mito, totalmente es Pobre un chico, mito. infierno grande. Totalmente, Diría sí. el dicho ahí. ¿Vos llegaste acá travesti ya? Sí, llegué buscando insertarme laboralmente, como estaba allá, yo soy bailarina profesional y actriz, y allá estaba en el medio, y como allá como la cultura decayó un poco, quise buscar otra vía. Y cuando vine acá no encontré, obviamente un artista no se inserta en Buenos Aires así de buena esa primera, entonces traté de buscar primero un laburo formal, pero realmente las empresas me cerraron las puertas en todas las formas posibles. ¿Cómo buscabas los avisos por el diario? ¿Cómo era la Exacto, búsqueda? sí, por internet, Zona Yo, bueno, las páginas de las bolsas de Bien. trabajo. ¿Hace cuánto fue eso? Hace 5 años. ¿Y cómo te discriminan? ¿Cuando te ven o cuando Claro, te cuando en el aspecto de la persona... ¿Y qué te dicen? No, bueno, nada, te toman la el entrevista puesto. totalmente, pero nunca más te llaman de nuevo. ¿Qué tipo de trabajos? Call ¿Artísticos center. o No. cualquier tipo de trabajo? Sí. Así que bueno, lamentablemente tuve que resignar mi identidad, tuve que disfrazarme de alguien que no era para poder conseguir un trabajo formal, empecé desde abajo. O sea, te vestías como un hombre. Claro, me vestía como algo que no era, que no sentía, pero bueno, para disimular lo que tenía por dentro, para poder evitar la prostitución, porque era una única vía a la cual me empujaba todo. Tengo un montón de amigas que al final no lograron claro, no lograron postergar su identidad, porque realmente es una decisión muy difícil. Yo tuve que atravesar una crisis muy grande psicológica a ¿Tuviste causa alguna de experiencia esto. ofreciendo ser una trabajadora del sexo o no? No, pero estuve como muy tentada, porque obviamente que en el ambiente el 95% de las compañeras están en eso, y como que la necesidad a veces te lleva, te ¿Son todas porque no les queda otra? Sí. Da igual lo que me quedó totalmente. con el mensaje, ¿no?, de Martina, que es humillante en el momento donde es mujer, se siente mujer y se tiene que vestir de hombre para que la puedan tomar en un trabajo. Es como que yo me vista de mujer para conseguir un trabajo. Totalmente. Es una cosa, o sea, yo me siento hombre, pero me tengo que vestir de mujer para que me den un trabajo. Imagínense los que están del otro lado, una humillación mortal, ¿no? Y entonces, bueno, yo me inserté laboralmente así cuando vi que las situaciones estaban dadas, cuando el ambiente de mi empresa era amigable, empecé a plantear la situación, a mostrarme un poco más como yo y a hablar un poco más con mis jefes y plantear esto, pero aún así siempre está la resistencia estaba la resistencia de la parte legal. O sea, está bien, no tenemos ningún drama con que vos sientas y quieras lo que ser, pero acá sos tal hasta que no traigas tu DNI. Vos entrás caracterizada como un hombre. Claro, a mí me llamaban por mi nombre registral anterior, porque yo ya tengo mi DNI con el amparo que presentamos con Alba hace un año, pero antes de eso se seguían dirigiendo a mí con mi nombre anterior Era la condición. y en masculino, porque por suerte no estoy en un puesto de atención. ¿También sentiste algún tipo de discriminación de tus compañeros? No, gracias. Burlas. La verdad que eso eso tengo que agradecerle a todos mis compañeros que me están viendo, que les mando un saludo, que son todos increíbles, increíbles. Qué bueno. ¿Fue una excepción, digamos, este trabajo? No importa. ¿Fue excepcional? Digo, que no te discriminaran, digo, ¿caíste justamente en un grupo súper copado o en general tenés una buena recepción por parte de la ciudadanía? En general sí, porque creo que tiene que ver con la tolerancia. Yo soy una persona de mucha tolerancia, pero realmente eso también marcó mucho mi vida, porque a causa de eso, tuve que resignar muchas cosas que quería, que amaba, que sentía y que no podía expresarla. Y bueno, como les decía, se tradujo en una crisis psicológica bastante importante, que a partir de ahí dije, bueno, basta, nunca más tener que disfrazarme ni nada, soy yo. Me enfrenté y bueno, por suerte Y hoy lo disfrutas, ¿no? Y hoy celebramos eso. Sí, ¿Y Loana, cómo fue lo tuyo?
Hoy trabaja en el Consejo de la Mujer. De la Mujer, por favor, divina, y quiero ser presidenta en el 2015. Mi autoestima está así de baja. Bien. Así de baja. Va por todo, ¿eh? No, pero por supuesto. Está muy bien. No, yo también en mi caso, la historia que cuenta ella... ¿Presidenta del Consejo o Presidenta de la República? De la Nación. No, va a competir con Sion y todo. Por favor. Acordate de nosotros. Toti, mi autoestima es superar. Hay que hacerse abajo. A ver, ahí vamos a chequear si la sociedad dejó de ser senadora, travestofóbica. Entonces, Berkin 2015. No, las historias ¿Para no vos la son sociedad esas. es travestofóbica? Sí, no, yo creo que estas cosas... Hay que entender dos cosas. Sí. El día 9 de mayo fue un día histórico para nosotras. Ahora la gente no va a cambiar mágicamente. No, pero sí de a poquito, Entonces, por eso digo, es importante. pero también cuando se dice una cuestión cultural, yo no acepto que vengan a decir una cuestión cultural. Yo soy salteña y he sido criada, educada en la idiosincrasia salteña. Que es Entonces, más para mí, conservadora que otra. Dios me libre. Si las Otra empanadas lugar no de tienen Argentina. papa, para mí no son empanadas. Entonces, venir a decirme... Ay, no, esta chica... Porque hay una fantasía que nosotros nacemos de Travestilandia, ¿no? Que hay un planeta que va tirando una traba acá, otra para allá, otra para... No, somos de esta cultura, que yo sepa, de madre y padre heterosexuales, económicamente bien, y después un día, cuando vi, que yo dije, bueno, acá se acabó la payasada, mi identidad es esta, hicieron la vía más corta como hacen con nosotros, es decir, bueno, todo muy bien, pero acá te tenés que ir. El travestismo acá se asume entre los 8 y 13 años de edad. Estamos hablando de niñas y niños que se les viola su ¿Cuándo te diste cuenta que derecho. estabas en el cuerpo equivocado? No, bueno, ese es otro discurso que yo no avalo. ¿Por qué? Para mí, mi cuerpo es mi cuerpo, Pamela. Porque es como tu cuerpo, de Dali y de acá de ¿Pero Mari. eso lo aceptas hoy o a los 8 años ya está? No, yo primero creía, como la mayoría de todas, creíamos que era mujer, que había un dramita y que alguien la iba a solucionar. Entonces después me empecé... Claro, yo pensé desde muy niña que era una mujer y que era un problema que alguien, un día se iban a dar cuenta en mi casa, me llevarían a un médico y se solucionaba el problema. No fue así. Eso pensaba yo. ¿A qué edad? Y desde que tengo uso de razón, porque la sexualidad no se construye de un día para el otro. No es que uno Pero se tenés siente a en lo un mejor libro. recuerdos vagos de, no sé, estabas en el jardín o estabas en la primaria. No, toda mi vida yo creí que era tan divina, era tan nena, pero por eso yo quería ir con las dos coletitas, hacer la comunión con el vestido blanco, no entendía por qué a mí me ponían un traje y le decía a mi mamá, ay, acá hay un equivoco. ¿Y qué te decían en tu casa? Nada, pues yo era tan tremenda. ¿Nunca te enganchaste en un partido de fútbol? ¿Nunca te...? No, no. ¿Y tenés Y me hermanos? hace al contrario, perdón, Marco, a mí me hubiese gustado ser carpintera, pero también como la sociedad te hace miedo a la cosa, como iba a ser mujer y carpintera. Y ahora, cuando tenga tiempo, voy a hacer un curso Igual de me carpintería, llama que mucho- no tiene que ver eso. Me llama mucho la atención esto que decís que desde los 8 años. De los 8 y 13 Uno piensa que es una decisión que se toma a la mayoría de vos decís que a los 8 años ya Entre te los querías 8, cambiar tu si identidad. le preguntas a todas nosotras, todas, las que estábamos en la plaza, las hacías levantar la mano, que de hecho hemos levantado, para votar nuestra propia... El travestismo acá se asume entre los 8 y 13 años de edad. Ese es un crimen. Porque a esa niña o niño, en vez de respetar sus derechos de niño, y en todo caso, después vendrá su travestismo, lo arrojan a la prostitución, al acceso a la salud, a un empleo, a una vivienda. Es Insisto, un relato muy duro. Igual, Ana, yo insisto que eso pasaba antes y que hoy, con toda la información, a lo mejor los Está- padres van se abriendo está la abriendo. cabeza. Pero no y- hay que perder la memoria porque la memoria es muy frágil. Entonces uno... Bueno, yo pero estuve te 9 pregunté años... cuándo fue el día que te diste cuenta que estabas en el cuerpo A equivocado los y me 13 dijiste años, no, yo a los 13 años mi padre fue el que me planteó. Yo venía de una familia ¿Cómo fue? económicamente muy bien, y mi padre así en su tono, un señor de 2 metros, ¿Qué hacía de tú? 140 kilos, era superintendente de IPF, tenía un cargo altísimo en IPF, y me dijo, te haces bien hombre o te vas de la casa. Nunca me explicó qué era ser bien ¿Qué hombre. edad tenías? 13. A los No 13 te caso echó. igual. Y yo por divina me fui, pero pensando que ahí viene lo durísimo. No, pero ahí lo Diga, contás con con gracia, humor. amor, Pero eras vos un niño, imaginás, tenías 13 a años, dónde- yo me ¿a fui a la dónde te casa de una tía, yo digo, me van a venir a buscar, sigo esperando que me vengan a buscar. Nunca me fueron a buscar. ¿Qué se con ese padre? Porque 13 años, digo, que te larguen, te digan, te tenés que ir de tu casa a los 13 años. No, yo con mi padre nunca me reconcilié, ni me reconciliaré, igual ya está muerto, que el Señor lo tenga en el infierno. Ahora, mi madre sí, porque a mi madre la tuve que entender como mujer primero, porque yo creo que la salida, digo, más rápida que ella vio este viejo adagio de saco la manzana podrida pero no me pudre el cajón. Entonces cuando yo la logré entender como mujer, que lo que ella pudo hacer, las herramientas que tenía, ¿Por qué con ella sí, con tu padre no?
porque es mujer, dale. Y la mujer, ella era tan víctima Claro. de la opresión. Porque mi madre era una señora pobre y el que tenía dinero era él. Entonces una señora que tenía un montón de hijos y se le iba todo al diablo. ¿Cuántos hermanos eran? 13. ¿Y con tus hermanos cómo te llevas? 3 hermanos. Sí. ¿Con tus hermanos cómo te llevas? Los hermanos los tengo bien. ¿Todos aceptaron tu condición? No, de primera Son no. 13. Pero yo tengo, insisto... Es cierto. Claro. Es mucho, es mucho. No, claro. me aceptan todos. Que 12 te aceptan. Pero yo acepto que tengo una personalidad muy definida, siempre la tuve. Entonces, cuando yo vuelvo a Salta, que vuelvo todos los años, cuando empiezan con sus tonterías, digo, bueno. Ah, empiezan. Me parece que es momento de ir a su casa. No, pero Yo Luana, a tu casa no voy. déjame rescatar algo. Luana, vos sos una de las primeras batalladoras en los medios de lo que son los derechos. Yo recuerdo, creo, una de las primeras notas de una entrevista haber sido con vos, y cuando eran muchísimas menos las que daban la cara, muchísimas menos. Luana estaba siempre con esta simpatía, con esta naturalidad, hablando de las cosas. ¿Y quién lo iba a pensar que íbamos a estar hablando de una identidad de género, de matrimonio igualitario? Y vos tenés mucho que ver con eso. Y la mejor ley del mundo. No es una jactancia. La sociedad no logra entender, porque es reciente, No le hace mal a nadie, el impacto ¿no? que tiene la ley. Porque cuestiona una cosa tan profunda, y que si bien es cierto, las beneficiarias directas somos nosotras, y nosotros, porque no invisibilicemos a los hombres trans, que la pasan peor que nosotras, digamos, porque nosotros como ¿Cuáles que son somos los más... hombres trans? Para que la señora lo entienda, quien nace con una vagina y después asumen la identidad de un varón. La pasan mucho más, están invisibilizados, en las provincias sobre todo la pasan fatal, la intervención de su cuerpo es mucho más duro que el nuestro, digo, hay una gran invisibilidad sobre eso. Entonces la sociedad no dimensiona el paso histórico que se ha dado el 9, porque realmente con los años van a entender que se abre acá es volver a rediscutir los términos de ciudadanía y democracia, ¿no? Poner en tensión la cuestión binaria del cuerpo varón o mujer. Realmente es profunda. Quiero hablar con Alba, ¿no? ¿Cuántas historias habrás Es salteña escuchado también. desde tu teléfono? Porque desde tu trabajo debes hacer mucha contención. Al que te llama ya tiene un problema. ¿Es así? Sí, tristemente hay muchas denuncias por discriminación a identidad de género. La mayoría de ellas están vinculadas a hechos de violencia física también, eso también hay que destacar, o sea, en el mapa de la discriminación que elabora el INADI, en general, bueno, se tiene un apartado en virtud de lo que significa la discriminación hacia las personas trans, porque hay violencia física involucrada. No, porque básicamente la mayor cantidad de denuncias de personas trans tiene que ver con la represión que todavía sigue ejercitando la policía. ¿Hoy pasa eso, Alba? ¿Me estás contando que eso pasa hoy? Sí, porque en realidad lo que existe y lo que hacía referencia Luana con el tema de los edictos policiales y los códigos contravencionales tiene que ver con un sistema de represión que sigue existiendo en el sentido de que las personas que están en prostitución siguen siendo bueno, abordadas por la policía con violencia por pedidos de coima, y cuando no se negocia digamos, se la lleva por averiguación de antecedente o por merodeo o por escándalo. ¿O ahora Eso después del 9 pasa también? Ahora. Pero Mira, pasa con las prostitutas Pamela, también, recordemos, con las ¿no? prostitutas heterosexuales, ¿pasa lo Las mismo? personas en Entonces, situación- me parece que no es discriminación contra el travesti, sino contra No, pero es las más. chicas que ejercen el trabajo. Si vos Es acá, más, perdón, mira, de las actas del gobierno de la ciudad, no, voy a decir un número así porque no tengo mucha memoria numérica. 100, ponele. Ponele, de 100, vamos a ir a 100. De 100 actas que se elaboraron en un año, el 80% a travesti. Y de ese 80%, el 80% a compañeras extranjeras peruanas que viven acá. Entonces, es clarísimo aquí. En este punto, hay una, por ejemplo, una animosidad con el travesti, claro. En este caso, por ejemplo, la persona trans, hay un caso de una persona peruana que tiene 80 actas contravencionales en un año y que la verdad vino a formalizar su presentación, está bien documentada, entonces existen condiciones que te exponen mucho más a la violencia de la policía. Entiendo. Y también a la violencia social. Nosotras, o por ejemplo, siempre recordamos el ¿Esta caso... persona era víctima? ¿Cómo? ¿Esta persona, perdón, era víctima? Del hostigamiento de la policía. 80 veces. Exactamente. Una persona de 365 días, 80 veces fue abordada por la policía para pedirle justamente documentación y para labrarle directamente un acta por oferta y demanda de sexo en la vía pública. Y así como existe el tipo de violencia institucional, también existe una violencia social y cultural. Permitime que quería simplemente terminar la idea, porque hay una anécdota que me gustaría destacar, que fue también el año pasado,
recibimos un llamado de una persona trans en la provincia de Jujuy que era apedreada por sus vecinos por ser solamente una persona trans, con lo cual es evidente que la violencia social, cultural todavía existe y esta ley viene como a proponer un cambio y un trabajo diferente que se tiene que dar. ¿Qué pasó con ese vecino? Con esas personas. No, con el vecino que apedrea. Sí. Bueno, se hace la denuncia, digo... Sí. Y no pasa por ser travesti, una persona que está circulando por la vía pública y te apedrean. Yo voy a la denuncia. ¿Y qué pasó? Sí, bueno, a ver, acá debería decirlo en términos del instituto, pero lo que se promueve básicamente es un cambio cultural, un espacio de reflexión sobre las prácticas discriminatorias. Más allá de discriminar, vos le haces una piedra a alguien, es un delito de, si le pegás, de lesión, de daño. Digamos, a ella hay una violación del Código Penal, además de discriminar a un trans. A una persona trans. Sí, exactamente, sí. Existen las denuncias policiales. El instituto lo que promueve básicamente es un proceso no conflictivo de resolución de conflictos que tiene que ver con la mediación, con la capacitación. Eso tiene que ver con las instituciones. Es peleador. Una, puntualmente, te puedo decir algo porque me quedé con la espina de lo que dijiste. Cuando dijiste, cuando dijiste que mi papá está en el infierno, creo que ese mensaje no está bueno. Yo te voy a decir algo. Mandela, a los que lo tuvieron 30 años preso, los perdonó. Digo, creo que está bueno también tampoco el misterio. En el mensaje de perdonar, digo. Tampoco me parece muy fuerte lo que pero ¿sabes lo que también, porque me molestó? Yo soy tremendamente católica y creo en el Señor del Milagro y la Virgen de Urucupiña. Entonces, eso también es violento. A ver, si no, decime vos, mañana llamame, si lo van en tal iglesia, vas a poder ir, vas a comulgar, no te van a decir nada. Nosotros atacamos la jerarquía. Pero por favor, mi sobrina van a hacer la comunión. Y entonces yo, en un acto de desafío, me eligieron de madrina. No, pero ¿cómo va a venir el demonio acá? Entonces, también si tenemos, no ataco la fe, porque yo la tengo. Vas a cualquier iglesia. Igual me encantaría un mensaje, digo, de parte de Luana a aquellos padres que estarían pasando por una situación similar a la de tu papá. Digo, ¿no? Que tu papá no lo tenés más, pero aquellos que están en vida y que tienen la posibilidad de revertirla, me gustaría tu mensaje, pero bancame. Llegó el momento de nuestros amigos de Frávega. Frávega nos acerca la última tecnología, todas las marcas y modelos y los mejores precios. Disfruta de las mejores ofertas, vivimos en un mundo de tecnología. Frávega, primero siempre. Disfruta en Frávega lo último en tecnología y las mejores ofertas. Lavarropas automático Whirlpool, 6 kilos de capacidad. Llévalo a 3.493 pesos o en 12 cuotas fijas de 349 pesos con 30 con crédito Frávega. Frávega, primeros siempre. Ahora sí, a Luana, que ya pasaste, digo, sos una de las luchadoras, como bien cuenta Martín. Hablarle a aquellos padres que estén pasando por la misma situación que pasó tu papá. Y no los mandes al infierno. No. Dale una oportunidad. No, bueno, son historias personales. También, digo, he resumido, porque podría contar muchas más cosas que justificarían el mandado al infierno. No me voy a reconciliar con ese señor y ya está. Pero yo creo que acá hay una cuestión que estas historias tienen mucho dolor. Y bueno, yo estuve 9 años y medio detenida solo por ser travesti, Toti. Solo por ser travesti. Ese señor, 9 años y medio. No, porque nos daban los 30 días. Cuando tuve la oportunidad, la primera vez tomé un curso en Nueva York, fui a pedir mis antecedentes, a sacar el pasaporte, la policía de ese entonces me hizo saltar los antecedentes y empecé a sumar y tengo el papel ahí 9 años y medio sin haber cometido un delito. Entonces lo que yo le diría a las madres o a los padres y a la sociedad en general, que no causen un pánico moral, porque yo y mis compañeras de volver a nacer elegiría ser travesti. Nada tiene que ver el alcohol, las drogas, con el travestismo. Si yo robo, soy una ladrona, no porque sea travesti. Si me drogo, tengo problemas de adicción, no con el travestismo. Entonces, esto tiene que entender la sociedad claramente. Y sus madres y sus padres, que ahora, como lo planteaba Pamela todo el tiempo, ya tenemos una ley. El Estado por primera vez se está haciendo cargo de toda esta situación y entonces busque ayuda, señora, porque nadie nace sabiendo, obviamente, pero piense a quién echa de su casa, por qué la echa. ¿Dónde se busca la ayuda? Y ahora en los hospitales. No, pero digo, un padre tiene un hijo que... El INADI donde trabaja Alba. Que se está declarando o que tiene, digamos, una identidad sexual
distinta a la que el padre esperaba. Claro, que no ¿Sí? se- que Porque no- en general los padres lo que quieren es que la genitalidad coincida con la sexualidad. No coincide. ¿Qué hace ese padre? Mira, hay organizaciones sociales que estamos trabajando desde hace mucho tiempo con el tema de la concientización sobre el tema de nuestros derechos. Y básicamente, por ejemplo, yo soy parte de una organización que se llama 100% Diversidad y Derechos, y allí tenemos un proyecto que es las escuelas libres de discriminación. Vamos por las escuelas nos convocan para poder dar, digamos, una profunda evaluación y además capacitación sobre escuelas libres de discriminación, sobre los temas de la violencia de género, la violencia hacia las mujeres, sobre los migrantes de países limítrofes, sobre afrodescendientes. O sea, existen proyectos y existen referencias de organizaciones que trabajan y abordan el tema. Hay una organización sobre padres también padres y familiares de gays, lesbianas. De gays, lesbianas y trans. Así que estamos haciendo las organizaciones Y del Frente sociales, Nacional las por la Ley de personas, Identidad de Género. toda nuestra sociedad, o por lo menos los sectores que entiendo que promueven los derechos humanos, estamos comprometidos